pedir disculpas por el inconveniente. Por favor, vamos a grabar la clase del día de hoy y estábamos viendo algunos aspectos relacionados a la sociología. Recordemos que ya en la guía número 1 vimos la sociología de la educación, cómo influye la sociología dentro del campo educativo, y en la guía número 2 encontramos factores de la sociología inmersas en el trabajo, cómo la sociología nos ayuda a nosotros con el trabajo, con las carreras en este caso, que nos proporcionan una labor, un trabajo prácticamente. Se hace ver esto de la sociología del trabajo porque es importante conocerla y entenderla hasta cierto punto, porque nos ha ayudado muchas veces a través de la historia, nos ha ayudado como humanidad y como sociedad a adquirir algunos beneficios en cuanto a labores se refiere. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en Guatemala, cuando usted trabaja de manera oficial en algún lugar, hay algunas prestaciones que son de ley, y esto se ha dado algunas veces gracias a movimientos sociales y ciudadanos en búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo. Y esto precisamente lo llega a estudiar la sociología del trabajo. ¿Cómo puede influir la sociedad, una persona, una comunidad, o cómo puede influir un país entero en su forma económica, en su forma de trabajar? También se plantean algunas características negativas de esto del trabajo. Si recordamos el bimestre anterior hablábamos de Karl Marx, y este se refleja mucho en la sociología del trabajo, porque este autor dice que el trabajo no se dignifica como se tendría que dignificar. ¿Qué quiero decir? Usted puede trabajar 12, 14 horas al día, pero su recompensa, en este caso la retribución económica, no es buena. Entonces se ven pequeños errores dentro del campo laboral. Y esto es lo que tratamos de mejorar, o por lo menos de estudiar de buena forma con la sociología del trabajo. Bien, antes de entrar a lo que corresponde ya propiamente para hoy, preguntas, compañeros. Preguntas. Tienen preguntas y no las queremos hacer de manera audible, o no queremos encender el micrófono, preguntemos en el chat, para eso lo tenemos. Bien, ahora entramos en un campo que es un tanto complicado y complejo en su estudio, y es la sociología política. Así a grandes rasgos hablamos de una sociología que estudia los procesos políticos y de elección de un país. Por ejemplo, en Guatemala, que cada 4 años hay cambios de autoridad. ¿Y cómo se hace eso? A través del sufragio. ¿Y qué es el sufragio? Cuando nosotros vamos a votar. Usted cumple 18 años, le entregan su DPI, se va a empadronar y ya tiene el derecho y la obligación de votar. ¿Qué es lo que va a estudiar la sociología política? Va a estudiar precisamente los procesos políticos de un país. Y así a grandes rasgos es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver, Jacqueline, hágame el favor de leer solo lo que está en la parte celeste. No sé si logró escucharme, Jacqueline. O me dejaron de escuchar. Bueno, creo que no me escuchó. Edgar, hágame el favor de leer la parte, solo lo que está en celeste. Por favor, Edgar. La sociología política es el estudio de la forma en que se organizan los individuos en colectividad, apoyado en el análisis del poder, la política y el estudio. Muchas gracias. Solo la última palabra es Estado. Nuestra sociología política, o este campo de estudio de sociología política, va a estudiar cómo nosotros nos organizamos. Por ejemplo, cómo nace un partido político. En los estatutos de Guatemala, por ejemplo, se tiene el reglamento de que se tienen que tener por lo menos 500 personas para formar un partido político.
personas afiliadas a ese partido. En la actualidad se está promoviendo un partido que se llama Nuevas Ideas o algo así, y están buscando crear ese partido. ¿Cómo nos organizamos también apoyando el análisis del poder? ¿Cómo analizamos nosotros las acciones que está tomando el gobierno? ¿Cómo analizamos las decisiones políticas? Por ejemplo, la aprobación de leyes, la aprobación de proyectos, tanto por parte de magistrados a nivel nacional como de los alcaldes, porque recordemos que también los alcaldes son electos por un proceso político, y en el Estado en general, ¿cómo vemos nosotros la organización política del Estado, de la nación, del país? En nuestro segundo párrafo dice, es decir, la sociología política enfoca sus esfuerzos en los problemas del poder, tomando en consideración diversas teorías sociológicas, sin importar la religión, situación financiera, raza o género de los individuos en sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociología política no discrimina prácticamente. Que usted es católico, es evangélico, es de la costumbre, es mormón, que es perteneciente a cualquier religión, la sociología política no es eso. Pero sí logra ver la influencia que tienen esas corrientes de pensamiento dentro de la sociedad. En cuanto a situación financiera, al menos aquí en Guatemala, es un tanto extraño. Usted forma un partido político, pero necesita de fondos económicos y generalmente quienes tienen esos fondos son los grandes empresarios y son precisamente los grandes empresarios los que buscan formar parte de un gobierno, formar parte de la legislación, por ejemplo, ser diputado, ser ministro, ser el presidente, por ejemplo, que muchos buscan eso. La raza o el género en este caso es indiferente. Usted puede pertenecer a X, Y raza, la sociología política lo va a tener inmerso. Usted puede ser hombre, puede ser mujer y puede estar inmerso dentro de estos campos. Entonces, antes de continuar, preguntas hasta el momento. Preguntas, compañeros. Bueno, yo espero que no haya, solo por favor tratemos de participar, compañeros, que siempre salen dudas y media vez resolvamos esas dudas, mucho mejor para nosotros. Los invito por favor a que podamos participar. ¿Cuál es la importancia de la sociología política o del estudio de la sociología política? Nos ayuda a contextualizar, perdón, no sé si logran escuchar. Compañeros, logran escucharme. Sí, profe. Que creo que tengo problemas. Me está marcando que no, pero si logran escucharme o si dejan de escucharme, me avisan, por favor. Su importancia radica en que nos permite comprender las distintas posturas ideológicas, es decir, cuál es mi postura en cuanto a lo político. Perdón, si es que se está viendo. Permítanme, compañeros, solo voy a cambiar de micrófono. Perdón, perdonen, ahora creo que sí logran escucharme bien. Si me confirmaran, se los agradecería bastante. Sí, profe. Sí, vaya, perdonarán, van a ver mi imagen en un cuadrito y van a escuchar de otro, pero voy a hablar desde mi celular mejor para que no se cree mucha interferencia o por lo menos logremos escuchar de buena manera. Perdonen, de verdad. Bueno, entonces les comentaba. Nos permite comprender las posturas ideológicas, al menos en la política. Tenemos dos posturas que están muy arraigadas, muy enlazadas entre sí. O bueno, perdón, no enlazadas, sino marcadas fuertemente. La famosa derecha y la famosa izquierda. Algunas personas muy erróneamente tachan a la izquierda de ser comunistas y a la derecha de ser capitalistas, pero son ideologías que pueden ir entrelazadas, ni uno es más que el otro, ambas tienen diferentes ideas, pero ambas se supone que tratan de buscar la mejora de un país. También necesitamos contextualizar un régimen democrático en el caso de Guatemala.
Somos democráticos porque nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Pero hay países que están en dictadura. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, que hay una dictadura bastante fuerte. Yéndonos a otro continente, Corea del Norte también, que tiene una dictadura bastante fuerte, en el que prácticamente está prohibido casi de todo. También tenemos las dinámicas sociales y económicas que se dan en el Estado y el liderazgo político. Quien nos lidera políticamente es el presidente, es nuestro representante a nivel mundial. Es decir, que él es la cara de Guatemala, por ejemplo. La organización de los poderes. Recordemos, Guatemala tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial, y estos nos permiten llevar por buen camino a Guatemala, a la nación. También nos ayuda con sus estudios de gran relevancia para poder contar los elementos que explican el proceso de cambio social. ¿Cómo podría cambiar Guatemala, por ejemplo? ¿Cómo podemos cambiar nosotros nuestro municipio, nuestra comunidad, o yendo más lejos nuestro departamento y de ahí cambiar nuestro país? Estos son los procesos de cambio. Media vez nosotros cambiemos, podemos encontrar un cambio social. También tenemos algunos retos, los problemas de organización o reorganización social y la existencia de la desigualdad. Esto siempre va a ser un problema dentro de la política y dentro de la sociología. La desigualdad es uno de los mayores problemas porque no nos permite estar inmersos en estos procesos. Hay algunas personas que todavía siguen pensando que por pertenecer a una etnia, por ser indígenas, uno no tiene la capacidad de hacer algo, cuando incluso hay personas que tienen más capacidad. Entonces, ese es uno de los retos y uno de los problemas también, la desigualdad, porque creamos necesidades, creamos divisiones y media vez haya divisiones, no podemos avanzar como un solo país. También tenemos en cuenta la organización de los intereses públicos. ¿Cuáles son los intereses públicos más importantes, los más relevantes? En enero, por ejemplo, con esto de la tormenta ETA e Iota, ¿por qué eso no fue, cómo decirlo, un interés público enfatizado? ¿O por qué no se le dio la importancia que necesitaba? Hasta el momento hay comunidades que no han recibido ni siquiera las luces del gobierno. ¿Y cómo queremos mejorar una nación cuando no buscamos intereses que beneficien propiamente al pueblo? Y veamos el caso de Guatemala, por ejemplo. Se crean leyes, ¿cómo? Perdón, se crean las leyes y se buscan decretos o se buscan aprobar decretos que benefician, pero solo a unos cuantos. Por ejemplo, este decreto que acaba de vetar el presidente en cuanto a las contrataciones daba lugar a que los alcaldes gastaran 2 millones de quetzales como ellos se les antojara sin rendir las cuentas necesarias. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Probablemente solo al alcalde y a su gente. Lo mismo pasa con los legisladores que aprobaron esto. Iban a gastar grandes cantidades y no se iban a moderar. Prácticamente estaban dando un decreto, una reforma legal para gastar como se les diera la gana. Entonces, allí la organización prácticamente solo buscaba el interés y solo buscaba beneficiar a unas cuantas personas. ¿Qué ganamos nosotros como personas ahí sí que propiamente alejadas de la política con esto? No ganábamos nada. Y ahí es donde se tendría que ver la organización social para ver cómo cambiar. Necesitamos valorar también la existencia de la democracia. La democracia está arraigada en Guatemala porque, como les comentaba al principio,
Nosotros elegimos a los gobernantes, nosotros elegimos a quienes nos van a representar. Y es así como vamos, o se supone que vamos cambiando nuestra nación. ¿Cómo hacemos válido nuestro voto? Únicamente vamos a empadronarnos, vamos a votar y el conteo del Tribunal Supremo Electoral es el que nos da nuestras nuevas autoridades terminado el proceso de elección. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Ninguna, profe. Muchas gracias. Bien, tenemos algunos otros ejemplos de retos que enfrenta la sociología política. La existencia de dictaduras, autoritarismo y totalitarismo. Las dictaduras, por ejemplo, que les comentaba en Venezuela, en Corea del Norte. ¿Por qué existe eso y cómo podemos erradicar esa dictadura, ese autoritarismo o totalitarismo? ¿Cómo podemos erradicar o cómo podemos bajar ese nivel de gobierno que no beneficia casi a nadie? También tenemos como otro reto el papel político de las corporaciones. Cuando hablo de esto, hablo de que muchas empresas, muchas corporaciones e incluso muchos movimientos religiosos se meten a la política, cosa donde no les tendría que incumbir, especialmente a las religiones. ¿Por qué? Se supone que Guatemala es un estado laico, pero no sé por qué muchos grupos religiosos quieren estar inmersos dentro de la política. Y eso no tendría que ser correcto. Guatemala, como les decía, es un estado laico, pero lo que menos se ve en Guatemala es eso. También tenemos los límites de la aplicación de la autonomía del Estado. No podemos darle libertad total al presidente, no podemos darle libertad total a los congresistas, ni al alcalde, ni al alcalde auxiliar, ni siquiera compañeros. Le podemos dar libertad total a los cocodes. Necesitamos plantear límites, porque esos límites son los que nos van a permitir conocer cómo es que están manejando los recursos del Estado. También tenemos los movimientos sociales y los medios de comunicación. Esto es un reto para la sociología política porque en muchos lugares, incluidos en Guatemala, se busca opacar a la prensa que da a conocer algunos datos que no le convienen al gobierno. No los defiendo porque no conozco bien su trabajo, pero por ejemplo, un periodista que se llama Sonny Figueroa, al que lo han perseguido políticamente porque ha destapado muchos casos ilícitos de algunos políticos. Entonces buscan acallar la voz. Lo mismo pasa con líderes indígenas, con protectores de la naturaleza, que los acusan, que los mandan a la cárcel 3 años por un alicate, y a personas que han robado millones y millones no se les da esto. Entonces se compran los medios de comunicación o los callan. Entonces esto es un reto porque ¿cómo nos vamos a enterar nosotros como población de lo que está pasando si los que están obligados a informarnos no lo hacen porque están con XY gobierno, o los que nos tratan de informar son silenciados básicamente? También tenemos el radicalismo político, y en este radicalismo hablamos de una ideología bastante fuerte, en donde el presidente o el organismo legislativo buscan por todas las de la fuerza dar lugar a sus ideales. ¿Qué quiero decir con sus ideales? Que se haga su santa voluntad, que se busque que lo que ellos digan sea ley y que quien se oponga tenga castigos. Entonces, eso también es un reto social dentro de lo político.
Y en el discurso popular van a escuchar a los candidatos a presidentes, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados. Van a escuchar el mismo discurso de todos, que queremos cambiar a Guatemala, que trabajamos por Guatemala, que nosotros vamos a luchar por Guatemala, pero es el discurso popular, compañeros. Nos dejamos influenciar porque muchas veces la necesidad o nuestra mente no nos permite dilucidar de todo esto, pero ese es el discurso popular, que cambiar el país, que mejorar el país, que apoyar a las personas, que apoyar la educación, que la salud, y al final, compañeros, no hacen nada. Entonces es otro reto que enfrentamos con la sociología política. Bien, preguntas hasta el momento. Preguntas. No sé si logran escucharme o en definitiva no tenemos preguntas. No hay preguntas, profe. No hay preguntas, profe. Muchas gracias. Permítanme